Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a Texto y Contexto. Qué bueno que nos siguen a través de nuestro multimedio Telesur. Gracias por estar con nosotros en esta oportunidad. Les habla Luis Francisco Blandón desde Caracas, Venezuela. Hoy por demás con un tema bastante importante que ha tenido cobertura mediática en los últimos días y ha sido el grupo BRICS, que ha tenido hasta el cierre de esta emisión una veintena de solicitudes de adhesiones para conformar este importante grupo de los BRICS de Brasil, Rusia, China y Sudáfrica. Pero ¿qué representa para la economía internacional? ¿Qué representa para los países que lo conforman, pero sobre todo para aquellos países que están pidiendo esta adhesión? Es el tema que estaremos discutiendo el día de hoy. Ampliación de los BRICS, avance del multilateralismo. Así comenzamos. El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, expresó la necesidad de ampliar el bloque multilateral conformado por Brasil, Rusia, China, India y Sudáfrica, denominado BRICS, y señaló la posibilidad de que naciones como Venezuela puedan incorporarse debido a lo estratégico de este país en materia energética. Rusia y China expresaron que ven con agrado que otros países puedan anexarse a este importante acuerdo. ¿Será esta apertura un cambio en el paradigma multilateral? Bueno, ahí teníamos el perfil de nuestro programa. Paso de inmediato con nuestros invitados. Nos acompaña desde la distancia Fermín Sánchez. Él es coordinador del Encuentro Internacionalista Alianza de 8 Organizaciones Revolucionarias del Estado Español. Señor Fermín, gracias por su tiempo con nosotros y la audiencia latinoamericana. Bienvenido. Gracias a ustedes. Bien, tenemos también a la doctora Aribel Contreras Suárez, coordinadora de la licenciatura en Negocios Globales de la Universidad Iberoamericana en Ciudad de México. Doctora, nuevamente gracias por su tiempo con la audiencia. Bienvenida. Muchas gracias a ti, Luis, encantada. Y bien, por último, no menos importante, nuestra analista Ana Esther Cedeña, analista internacional, Ana Esther Ceseña, analista internacional del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, también directora del Observatorio Latinoamericano de Geopolítica. Ana, muchísimas gracias por su tiempo con nosotros. Encantada, Luis. Bien, vamos a iniciar entonces con una pregunta bastante general. Ya lo decíamos, para el cierre de esta emisión, una veintena de países ya habían formalizado su adhesión al grupo BRICS. Y bueno, ¿qué está ocurriendo? ¿Por qué ahora? ¿En qué se traduce todo este interés visto en los últimos días por estas naciones y en qué repercute en el escenario, en la geopolítica internacional? Comienzo, Aribel, contigo. Cuéntanos cómo ves ese escenario. Estamos en una coyuntura muy particular, Luis, donde desde hace 2 años y medio yo he venido diciendo que estamos viviendo una Segunda Guerra Fría 2.0, sumado al contexto que se vive entre Ucrania y Rusia, que más bien es Occidente y Rusia. Pues hoy vemos que también varias naciones le están apostando a distanciarse de Occidente, a distanciarse de estas políticas que vienen desde Washington, y por lo tanto los BRICS comienzan a ser una alternativa que puede surgir en paralelo a lo que es el G7, es decir, las 7 economías más industrializadas que avanzan en directrices que pareciera que no responden a las necesidades de los países del sur global. Hoy pudiera ser que los BRICS le esté apostando a hacer esta apuesta en cuestión económica, financiera, bancaria, política, y por qué no ser un gran contrapeso en esta coyuntura internacional que actualmente estamos viviendo, Luis. Bastante importante a la hegemonía del dólar, digamos a esa visión que tienen los Estados Unidos de imponer sus reglas a países menos favorecidos. Quería preguntarle, señor Fermín, ¿de qué manera este contrapeso pudiese generar un cambio de paradigma? ¿El multilateralismo que está presentando el BRICS es real, teniendo en cuenta ese contrapeso, la moneda del dólar, la hegemonía del dólar hoy en día en el mundo? Y a todas, creo que hay que situar este análisis del BRICS en un contexto mucho más amplio, ¿no? Que es lo que podríamos denominar la crisis terminal del capitalismo agónico, el fin de la modernidad y el surgimiento de un nuevo orden internacional al
que yo llamo multipolaridad, ¿no? Y este éxito y ampliación del BRICS forma parte de este proceso global en el que la periferia del sistema mundo, ¿no?, lo que a veces se ha denominado el sur global, pero este sur global tiene diferentes anillos, y el anillo más exterior son países que están totalmente destruidos o muy, muy oprimidos y prácticamente no pueden hacer nada, pero hay una semiperiferia que en los últimos 30, 40 años se ha industrializado de forma muy importante y que precisamente el BRICS lidera. Y no es casualidad que dentro del BRICS estén 5 países que de alguna forma representan o cristalizan o lideran 5 de los grandes espacios civilizatorios que conforman este planeta, ¿no? Que son, por supuesto, el África Negra, Iberoamérica o Hispanoamérica o Latinoamérica, como queramos denominarlo, el mundo eslavo, el continente indio y China, ¿no? Y evidentemente cuando se incorporen Irán y parece ser que también Arabia Saudita, el mundo islámico también estará representado, y junto a estos 6 espacios civilizatorios, junto con lo que hasta ahora se ha llamado y seguiremos llamando, me imagino, el Occidente, pues conforman los 7 grandes, diríamos, conjuntos civilizatorios del planeta. Y lo que plantean los BRICS y lo que plantea el Frente Multipolar y lo que plantea este gran movimiento del sur del multilateralismo es que el planeta debe estar, gestionado de forma multipolar y plural, ¿no? Y esto es lo que hace que el BRICS se haya convertido en un polo de atracción irresistible para todos los países que buscan, pues, lo que todos buscamos, ¿no? Una vida digna, felicidad, bienestar y poder habitar el planeta en paz, todos los miembros de la humanidad, ¿no? Y no es baladí el tema de que los BRICS también representan, ya lo decíamos, más del 40% del PIB global, y que pertenece precisamente a unas economías bastante fuertes en el ámbito económico. Ana, ¿cuál es el alcance real? También la pregunta para ti, ¿cuál es el alcance real que puede tener esta apertura del bloque de cara al pulso con el dólar y los Estados Unidos? Bueno, justamente desde el punto de vista económico, simplemente 3 países de los BRICS, Rusia, China e India, equivalen a la economía de Estados Unidos. Entonces, la fuerza en ese terreno es muy grande. Pero ahí quizá un dato que es interesante es que territorialmente pues abarcan una región muchísimo más amplia, es 3 veces el territorio de Estados Unidos, y es una zona donde hay enormes riquezas naturales, que además son riquezas estratégicas, ¿no? Minerales, hidrocarburos, tierras raras, hay una cantidad de cosas muy importante. Y bueno, estos países junto con los otros 2 de los BRICS y con todos aquellos que se están queriendo incorporar, pues ocupan una gran parte del planeta, una gran parte del sur global también. Y justamente son regiones donde se ubican las mayores riquezas de este mundo, ¿no? Entendido como totalidad. ¿Qué pasa en este caso con las monedas? O sea, hasta ahora el dólar había permitido que ese pequeño territorio con una gran economía se impusiera en todo el planeta, pero hoy el dólar no está siendo la moneda, digamos, más deseada por todas estas economías, porque el dólar les está causando mucho problema, les está imponiendo sanciones, les está imponiendo restricciones. Entonces, bueno, con la potencia que tienen los BRICS, el mundo empieza a correrse hacia esa región intentando no pasar por el dólar. Y no pasar por el dólar da un golpe enorme desde el punto de vista monetario e incluso financiero a la economía y al poder hegemónico de Estados Unidos. Y por supuesto, en ese mismo golpe también a las organizaciones internacionales que, pues, por supuesto, han sido desde ese punto hegemónico de Estados Unidos bastante importante, el Banco Mundial, el
el FMI. Y quería preguntarte, Aribel, el contrapeso, ¿no?, de lo que está haciendo los BRICS con esta apertura, la posibilidad de otros países al grupo de los BRICS. ¿Cómo ves ese contrapeso al Banco Mundial, al Fondo Monetario Internacional, a todas estas organizaciones tradicionales de la hegemonía del dólar? Así es, Luis, algo importante a poner en esta conversación es el hecho de la geopolítica de los organismos multilaterales, donde a pesar de que los países miembros en teoría deberían de tener misma voz y mismo voto, eso no se ha dado. Así como existe la conversación al interior de la ampliación del Consejo de Seguridad en cuestión de los miembros permanentes, donde también el continente africano ha levantado la mano y donde ha dicho que el Consejo de Seguridad es todo menos representativo prácticamente de esta comunidad internacional. También tenemos que poner atención cómo las decisiones del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional, en realidad emergen de las decisiones que se van gestionando desde la Casa Blanca. Y es ahí donde ya muchos países han decidido dar una mirada hacia China a través de su diplomacia de la deuda, donde de repente Washington y otros países de Occidente cuestionan mucho el por qué es la diplomacia de la trampa, pero la verdad es que también hay organismos multilaterales como el Banco Mundial o el FMI, pues se han convertido también en realidad en atender y responder a las necesidades únicamente que surgen desde Washington. Por eso es que hoy es importante poner la brújula hacia allá, cómo es que los países por un lado buscan y apuestan a dejar de depender del dólar como moneda hegemónica para las transacciones comerciales internacionales, algo que surgió desde el año pasado ante la confrontación entre Rusia y Ucrania, pero también la apuesta es crear un nuevo banco, una nueva mirada que empezó desde el año 2015, ahora que Dilma Rousseff, la presidenta de Brasil, está dirigiendo este banco desde Shanghái, pues lo que buscan es buscar cada vez un mayor financiamiento para estos países que no tienen los beneficios o el beneplácito por parte de los organismos tradicionales. Es decir, los BRICS están convirtiéndose en un cambio de paradigma, están buscando también a través de esta fuerza económica, fuerza de población, de territorio entre lo que es China y la India, pues invitar a nuevos socios, pero en realidad el componente de los fines geopolíticos, donde también Estados Unidos se ha planteado, Luis, hoy en día de si las directrices que está tomando el BRICS en realidad pues van contra de los intereses que ellos están teniendo, y por lo tanto esto debe ser también una conversación en Washington de que ya se agotó esta visión unipolar donde creía que Estados Unidos iba a ser el país hegemón único, y donde entonces hay que darle un cambio radical, como tú bien lo decías en el título de este programa, de que hoy estamos viviendo un mundo multipolar, con múltiples crisis, y por lo tanto hay que hablar entonces de por qué no los BRICS pueden ser una gran opción y una gran alternativa financiera más que política. Me quedo, doctora, con eso que usted comentaba, una gran opción desde el escenario internacional, el grupo BRICS, y al regreso de la pausa vamos a hablar un poco más específico en el tema de América Latina y estos países que han tenido pues el respaldo del BRICS para poder adherirse a este importante grupo. Vamos a una breve pausa, ya regresamos. Gracias por seguirnos en Texto y Contexto. Hoy hablamos de la ampliación de los BRICS, al avance al multilateralismo. Estamos hablando de este tema, ya veíamos la importancia del bloque dentro de la geopolítica, dentro del contexto internacional. Vamos un poco más a lo específico, ¿no? Las ofertas del BRICS no solo son
bastante importantes y atractivas para los países que conforman este bloque económico, sino también para muchos otros países en desarrollo y emergentes que han tenido experiencias muy dolorosas con el Fondo Monetario Internacional, con la austeridad y el Banco Mundial. En ese sentido, y en tiempos de crisis, pues el Grupo BRICS plantea la necesidad de una alternativa que permita a estos países no depender de estas organizaciones tradicionales, como hemos visto, y han mostrado entonces estos países ingresar al grupo de los BRICS. Pero en América Latina, ¿qué representa este hecho? Hablamos de Fermín, de Brasil, hablamos de India, son por supuesto países muy desarrollados, y se plantea entonces el apoyo a países como Venezuela, Honduras también quiere adherirse, a Argentina, y vemos también que digamos que la relación entre las economías de estos países, entre los grupos BRICS y Venezuela, que a pesar de ser potencia mundial en petróleo, energética, pues también tiene algunas asimetrías que vendrían a plantearse dentro del grupo BRICS. ¿Cómo ve igualmente esa disparidad en las economías del grupo con países como Venezuela o, por ejemplo, como Honduras? Bien, pues yo creo que en este caso lo que tenemos que hacer es tomar una perspectiva histórica, ver que no es la primera vez que el mundo ha sido unipolar. Podemos recordar, por ejemplo, que el mundo fue unipolar desde 1815 a 1915. El planeta estuvo dominado por el Imperio Británico, ¿no? Bien, todos los imperios suben, ascienden y luego descienden. El problema para la humanidad es que desde la primera vez que un imperio comenzó a dominar el mundo, que es el Imperio Hispánico, del que en Venezuela tenéis un inmejorable recuerdo, por hablar con ironía, ¿no? Una ironía de un vasco que también ha sufrido y sufre este imperio. Una vez que el Imperio Español se hunde, es el Imperio francés, de Luis XIV a Napoleón, el que retoma el control, o que lo intenta hacer. Luego viene el Imperio Británico. Luego hay una etapa de turbulencias que coincide con la Primera y la Segunda Guerra Mundial, que desemboca en un mundo bipolar, y a partir de 1989 hemos tenido un mundo unipolar. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que el hundimiento del dólar y el hundimiento del Imperio Occidental, si no viene acompañado de un cambio de paradigma económico, es decir, de pasar a una economía basada en la ley del valor, en la ley del beneficio y de la acumulación capitalista, a una economía basada en las necesidades de la gente, en la reproducción de la vida y no del beneficio económico. Si no pasamos a este tipo de economía, que algunos denominan socialismo, yo también, o que podemos denominar de la forma que nos parezca más agradable, si no pasamos a esta lógica socioeconómica de reproducción de la vida, que no sea capitalista, bueno, pues vamos a tener una época de una cierta multilateralidad hasta que la lógica de la acumulación capitalista reconstruya un nuevo centro, un nuevo polo de poder mundial, ¿no? Entonces no habremos salido del laberinto y del infierno que supone el poder del dinero y de la acumulación de beneficios. Así que yo intentaría situarme en una perspectiva histórica un poco más a largo plazo, y ver en la encrucijada en la que se sitúa la humanidad. Y la caída de un imperio, el Imperio Español cayó, el Imperio Francés cayó, el Imperio Británico cayó, y ahora estamos asistiendo al hundimiento del Imperio, americano, yanqui, estadounidense, acompañado de sus aliados, que más bien son vasallos europeos. Pero si esto no viene acompañado de un verdadero cambio de paradigma, no solo económico, sino civilizatorio, es decir, del abandono de lo que se ha llamado la modernidad occidental, que es una especie de enfermedad mental, de cáncer, que no busca más que el beneficio económico por encima de la vida, y aunque a costa de arrasar el planeta y la humanidad, si no hacemos ese cambio, bueno, pues este multilateralismo en unos 20, 30 años va a volver a cristalizar en nuevos imperios que van a hacer nuevas guerras mundiales, ¿no? Será la cuarta seguramente. Entonces yo insistiría mucho, y más hablando aquí en Telesur y con los hermanos y hermanas bolivarianos, que si no organizamos este planeta en términos no capitalistas, de no búsqueda de beneficio económico, sino de reproducción de la vida, volveremos a las andadas
bien, el imperio yanqui se hundirá, como se hundió el británico y como se hundió el imperio español, pero surgirá un nuevo imperio y estaremos otra vez en esta cuesta de Sísifo, ¿no? El mito griego, ¿no? De esa piedra que una vez que llega a la cima de la montaña vuelve a caer. Esto es un poco lo que me gustaría subrayar. Sin cambio de civilizatorio, sin abandonar todos los dogmas de la modernidad capitalista, vamos a repetir lo mismo, pero desde un nuevo polo de acumulación del capital. Y esto sería para la humanidad trágico, porque, bueno, yo creo que los signos son evidentes, ¿no?, en todo el planeta. Una interesante perspectiva desde el punto de vista histórico, Fermín. Y bueno, quería también preguntarle a Néstor sobre esa posibilidad de explicarle también al latinoamericano, porque desde estos países como Venezuela, en estos países como Honduras, Argentina, Uruguay, todos estos países que quieren adherirse al bloque, pues obviamente ven, digamos, algunos beneficios dentro de este grupo importante de economías como Brasil, como Rusia, como Sudáfrica. Sin embargo, la disparidad entre las economías de los países latinoamericanos y estas potencias también, decirlo de esa manera, ¿cómo explicársela a un latinoamericano? ¿Cómo explicarle a un ciudadano a pie que esta sería una muy buena opción, que sería un replanteamiento, como lo dice también Fermín, desde el punto de vista histórico, para poder tener una mejor economía en estos países latinoamericanos? A ver, yo diría que es una apuesta, no es más que eso. Una apuesta y sobre todo reflexionando en términos históricos, siempre es difícil pretender que una transformación de este tipo resuelva todos los problemas que venimos acumulando. Entonces yo por ahí lo que pensaría es que hay algunas cosas que sí tienden a tener un mejor horizonte desde la perspectiva de conformación de este otro tipo de organizaciones internacionales. ¿Cuál era uno de los problemas fuertes que se han tenido con el Banco Mundial y con el Fondo Monetario Internacional? Es la imposición de una austeridad en nuestros países que no solamente les ha impedido el crecimiento, sino que ha profundizado la polarización de la sociedad y ha generado una gran cantidad de pobres y de miserables en nuestros países. Entonces, ese es un problema. Y otro problema que también de repente sirve en este momento como parte de los incentivos para incorporarse a los BRICS o a otro tipo de organizaciones alternativas son las sanciones. O sea, el hecho de que la dictadura del dólar y de los organismos internacionales haya podido imponer sanciones como las que hoy tiene Venezuela y bueno, Cuba desde hace rato, ¿no? Que hoy son extendidas a Rusia, a Irán, a otros países. Bueno, esto ha hecho también que empiece a caminar, por un lado, la crisis de este sistema y por otro lado, la ilusión o la posibilidad de que moviéndose un poco de ahí se puedan tener otras condiciones. En América Latina es clarísimo que la iniciativa de BRICS o la iniciativa de incorporarse a alianzas con Irán, con la ruta de la seda, pues todas ellas abren posibilidades, entre otras cosas, de contar con mercados, sobre todo para estos países que han sido sancionados. Es importantísimo abrir las puertas por otro lado y por ahí se están abriendo varias puertas, ¿no? En el caso de los BRICS, una cosa que es muy interesante es la del Banco de los BRICS, que de algún modo es la misma inspiración del Banco del Sur que se tenía hace 10 años, ¿no? Con el ALBA, y que lo que hace es decirles a los países, bueno, van a tener créditos, van a tener apoyo financiero,
no lesivo, no tan corrosivo como el que están ofreciendo otros organismos internacionales. Ahora, yo diría que ahí sí es una gran oportunidad, pero también tenemos que tener un poco de cuidado, porque para Estados Unidos no es nada agradable que de repente el continente americano, que es su espacio, ¿no?, definido por ellos, empiece a salirse por otras rutas. Y entonces, al mismo tiempo que hay muchas oportunidades del lado de los BRICS y de estas otras articulaciones, va a haber mucha presión por el lado de las políticas hegemónicas, de las políticas que impone Estados Unidos y los organismos internacionales que responden a él. La moneda está en el aire y por eso digo que es una apuesta, y es una apuesta muy audaz, pero es la única manera de caminar hacia adelante. Si uno no acepta la posibilidad de jugar en este tablero tan riesgoso, pues nunca va a poder transformar la situación en la que está. Entonces, yo creo que es una gran oportunidad para América Latina para modificar su margen de maniobra con el poder estadounidense o con el poder del occidente global en general, aunque sí comparto con Fermín esta idea de cuidado. O sea, no está todo resuelto, ni todas las ofertas que caminan por estos otros lados sin poner claramente las reglas del juego, y que no sean reglas desfavorables para nuestros países. Si no se hace eso, pues terminarán por someternos a otro tipo de dictaduras. Es allí precisamente el desafío y, por supuesto, la oportunidad que se plantea desde el grupo BRICS. Y bueno, quería agradecerle a cada uno de ustedes. Lamentablemente se me va el tiempo. Le quiero reiterar nuevamente a nuestros usuarios: contáctenos @telesurtv.net para el feedback con ustedes sobre este y otros temas en nuestro texto y contexto. Soy Luis Francisco Blandón. Gracias por preferirnos.